El orgullo antes de la caída. El aeropuerto de Madrid-Barajas bullía con la actividad matutina de un martes cualquiera de octubre. Las primeras luces del amanecer se filtraban a través de los enormes ventanales del terminal, creando un juego de sombras doradas sobre el suelo pulido. El aire acondicionado funcionaba a todo rendimiento, pero aún se podía percibir la humedad otoñal característica de la capital española. Alejandro Mendoza caminaba por los pasillos del aeropuerto con la arrogancia de quien se sabe importante. Su uniforme de piloto de Iberia estaba impecable, las charreteras doradas brillaban bajo las luces fluorescentes, los zapatos negros relucían como espejos, y su corbata azul marino estaba perfectamente anudada. A sus 35 años, se consideraba uno de los mejores pilotos de la compañía, y no perdía oportunidad de recordárselo a cualquiera que estuviera dispuesto a escucharlo. Buenos días, capitán Mendoza, le saludó Carmen, la recepcionista, del área de tripulaciones, con una sonrisa profesional. Buenos días, Carmen, ¿ya está todo preparado para el vuelo a Barcelona?, preguntó Alejandro, ajustándose los puños de la camisa con un gesto que había perfeccionado para parecer más distinguido. Sí, señor. El nuevo A350 está en la puerta 23. Es un avión precioso. Dicen que es el más avanzado de la flota. Alejandro sonrió con suficiencia. Claro, por eso me lo han asignado a mí. No confiaría en una máquina así a cualquiera. Mientras se dirigía hacia la zona de embarque, Alejandro recordó su camino hasta llegar a donde estaba. Hijo de un empresario textil de Valencia, había crecido con todos los privilegios que el dinero podía comprar. Estudió en los mejores colegios privados, tuvo clases particulares de inglés y francés, y cuando decidió ser piloto, su padre pagó sin rechistar la carísima formación en una academia de prestigio en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de todas las oportunidades que había tenido, Alejandro había desarrollado una personalidad despectiva hacia quienes consideraba inferiores. Su éxito profesional había alimentado su ego hasta convertirlo en alguien que miraba por encima del hombro a los demás, especialmente a quienes trabajaban en empleos que él consideraba menores. Al llegar a la puerta 23, Alejandro se quedó impresionado por la magnificencia del Airbus A350. Era una aeronave imponente, con líneas elegantes y modernas que denotaban la ingeniería más avanzada. Sus motores Rolls-Royce brillaban bajo la luz matutina, y el fuselaje azul y blanco de Iberia le daba un aspecto distinguido y poderoso. Impresionante, ¿verdad?, comentó Miguel, su copiloto, acercándose con una taza de café humeante. Desde luego, dicen que este modelo incorpora tecnología de última generación, sistemas de navegación por satélite, piloto automático avanzado, y un diseño aerodinámico que reduce el consumo de combustible en un 20%. Miguel asintió. Sí, y también tiene un sistema de entretenimiento revolucionario para los pasajeros. Pantallas individuales con conexión a Internet, asientos más cómodos. Es como un hotel volador. Alejandro observó el avión con admiración, pero también con cierto sentimiento de posesión. En su mente, esa máquina extraordinaria era simplemente otra herramienta que confirmaba su estatus superior. No se molestó en preguntarse quién había diseñado esa maravilla tecnológica, quién había calculado cada curva aerodinámica, quién había pensado en cada detalle que hacía posible que él pudiera pilotarla con tanta facilidad. Mientras se acercaba a la pasarela de embarque, Alejandro notó que una mujer joven estaba limpiando los cristales de la puerta con movimientos meticulosos y precisos. Vestía el uniforme azul claro de la empresa de limpieza del aeropuerto, pantalón y camisa sencillos, un delantal con bolsillos para los productos de limpieza, y zapatos cómodos pero gastados por el uso diario. La joven, que aparentaba unos 28 años, tenía el cabello castaño recogido en una cola de caballo práctica, y aunque su rostro mostraba cierto cansancio, sus ojos marrones conservaban una chispa de inteligencia que parecía fuera de lugar en su entorno laboral. Perdone, ¿puede apartarse?, le dijo Alejandro con tono impaciente. Necesito pasar. La joven levantó la vista, y por un momento, Alejandro pudo ver algo en su mirada que no supo interpretar. No era sumisión,
ni siquiera respeto. Era algo más parecido a alto. ¿Decepción? Por supuesto, disculpe, respondió ella con voz suave pero firme, haciéndose a un lado. Alejandro no pudo resistir la tentación de hacer un comentario. Espero que haga bien su trabajo. Los cristales de un avión tan caro como este no pueden tener ni una sola mancha. La joven lo miró fijamente antes de responder. Siempre hago bien mi trabajo, señor, tanto como el que hice antes de este. Había algo en su tono que irritó a Alejandro. ¿Acaso esa mujer se estaba atreviendo a hablarle como si fuera su igual? El piloto se acercó un paso más, con una sonrisa condescendiente. Mire, señorita, hizo una pausa, esperando que ella dijera su nombre. Elena, respondió ella, sin bajar la mirada. Elena, estoy seguro de que usted hace lo mejor que puede, pero déjeme decirle algo. Hay una gran diferencia entre limpiar cristales y pilotar un avión de 150 millones de euros. Yo he estudiado años para llegar donde estoy. Tengo miles de horas de vuelo, certificaciones internacionales, y la responsabilidad de 200 vidas en mis manos. Usted, bueno, usted limpia. Elena apretó el trapo de limpieza entre sus manos, y Alejandro pudo ver cómo se tensaban sus nudillos. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero finalmente se limitó a asentir. Tiene razón, capitán, yo solo limpio. Alejandro sonrió, satisfecho de haber puesto a esa mujer en su lugar. Me alegra que lo entienda. Ahora, si me disculpa, tengo un avión que pilotar. Mientras se alejaba hacia la puerta de embarque, Alejandro se sintió complacido consigo mismo. Había manejado la situación con firmeza pero sin ser excesivamente cruel. Después de todo, cada persona tenía su lugar en el mundo, y era importante que lo entendieran. Miguel, que había presenciado la escena a distancia, se acercó a su capitán con expresión incómoda. Alejandro, ¿no crees que fuiste un poco duro con ella? ¿Duro? Para nada. Solo le recordé cuál es su sitio. La gente como ella necesita límites claros, si no, se creen que pueden hablar de igual a igual con cualquiera. Miguel frunció el ceño, pero parecía educada. No te faltó al respeto. Exacto, y espero que siga siendo así. Mira, Miguel, tú eres un buen copiloto, pero aún te falta entender las jerarquías. En este mundo, cada uno tiene su función, y es crucial que todos lo sepan. Yo soy el capitán, tú eres el copiloto, y ella es la señora de la limpieza. Así de simple. Miguel no respondió, pero algo en su expresión dejó claro que no compartía la filosofía de su capitán. Alejandro, sin embargo, estaba demasiado absorto en su propia satisfacción como para notarlo. Mientras subía por la pasarela hacia el cockpit de la 350, Alejandro se sintió como un conquistador entrando en su castillo. Ese avión era su dominio, su reino, y desde allí arriba, literalmente y figuradamente, podía mirar hacia abajo a todos los demás. No tenía idea de que, en pocos minutos, su mundo perfectamente ordenado iba a comenzar a tambalearse. La revelación que cambió todo. Elena Rodríguez terminó de limpiar los cristales de la puerta 23 con movimientos mecánicos, pero su mente estaba muy lejos de allí. Las palabras del capitán Mendoza resonaban en sus oídos como un eco doloroso que no conseguía silenciar. Yo he estudiado años para llegar donde estoy. Usted, bueno, usted limpia. Si él supiera, pensó Elena mientras guardaba sus productos de limpieza en el carrito. Si ese hombre arrogante supiera que ella también había estudiado años, que había pasado noches enteras calculando coeficientes aerodinámicos, que había diseñado cada curva, cada componente, cada sistema del avión que él estaba a punto de pilotar. Elena se dirigió hacia el área de descanso del personal de limpieza, un pequeño cuarto sin ventanas en los sótanos del aeropuerto. Allí, sus compañeras de trabajo estaban tomando el café del descanso matutino. Todas eran mujeres trabajadoras, algunas inmigrantes, otras españolas que habían tenido que aceptar empleos mal pagados para salir adelante. ¿Qué tal por ahí arriba, Elena?, preguntó Marisol, una mujer andaluza de 50 años que llevaba 15 trabajando en el aeropuerto. Como siempre, Marisol, limpiando y recibiendo lecciones de vida de gente que cree que es superior. Carmen, una joven ecuatoriana que trabajaba para mantener a sus 2 hijos,
levantó la vista de su bocadillo. ¿Otro piloto creído? Elena se sentó en una silla de plástico y aceptó la taza de café que le ofrecía Marisol. Algo así, me ha explicado muy amablemente cuál es mi lugar en el mundo. Ay, hija, suspiró Marisol, si supieran quién eres realmente, se tragarían sus palabras. Elena sonrió con amargura, pero no lo saben, y tampoco importa. Ahora soy Elena la limpiadora, no Elena la ingeniera aeronáutica. La historia de Elena era una de esas tragedias modernas que se repetían demasiado a menudo. Había sido una estudiante brillante desde pequeña, criada por su abuela en un barrio humilde de Madrid después de que sus padres murieran en un accidente de tráfico cuando ella tenía 12 años. Su abuela, Mercedes, había trabajado como costurera toda su vida para poder pagar los estudios de Elena. Mija, tú tienes una cabeza privilegiada, le decía Mercedes mientras cosía hasta altas horas de la madrugada. Estudia, que el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar. Elena había seguido el consejo de su abuela al pie de la letra. Obtuvo una beca para estudiar ingeniería aeronáutica en la Universidad Politécnica de Madrid, donde se graduó con las mejores calificaciones de su promoción. Posteriormente, consiguió una beca para hacer un máster en diseño aeronáutico en la prestigiosa Universidad de Cranfield, en Inglaterra. A los 26 años, Elena había regresado a España con un currículum impecable y una oferta de trabajo en Airbus, la empresa aeronáutica más importante de Europa. Durante 2 años, había trabajado en el equipo de diseño de la 350, el mismo avión que ahora el capitán Mendoza se disponía a pilotar. El A350 había sido su proyecto más ambicioso. Elena había liderado el equipo responsable del diseño de la cabina de pasajeros, había calculado los sistemas de ventilación, había trabajado en la optimización del espacio interior, y había sido una de las principales responsables del revolucionario sistema de entretenimiento que hacía de la 350 uno de los aviones más cómodos para los pasajeros. Pero entonces, todo se había desmoronado. Su abuela Mercedes había empezado a mostrar síntomas de demencia senil. Al principio fueron pequeños olvidos, luego episodios de confusión, hasta que finalmente necesitó cuidados constantes. Elena no podía permitirse pagar una residencia privada, y las listas de espera para las residencias públicas eran interminables. La decisión más difícil de su vida había sido dejar su trabajo en Airbus para cuidar de la mujer que había sacrificado tanto por ella. Elena había utilizado todos sus ahorros para los tratamientos médicos de su abuela, y cuando el dinero se acabó, tuvo que buscar empleos que le permitieran flexibilidad horaria para seguir cuidándola. Primero había trabajado como profesora particular de matemáticas y física, pero los horarios eran incompatibles con las necesidades de Mercedes. Luego, había intentado trabajar desde casa como consultora freelance, pero los proyectos eran irregulares y los pagos, lentos. Finalmente, había acabado en el aeropuerto, trabajando en el turno de noche para poder cuidar a su abuela durante el día. Era un trabajo duro y mal pagado, pero le daba la estabilidad económica que necesitaba y la flexibilidad horaria que su situación familiar requería. «Elena, ¿estás bien?», preguntó Carmen, sacándola de sus pensamientos. Elena se dio cuenta de que había estado mirando fijamente su taza de café, perdida en sus recuerdos. «Sí, perdona, estaba pensando en cosas. En el piloto ese, ¿verdad?», dijo Marisol, con perspicacia. «Mira, hija, yo he visto pasar por aquí a muchos como él, hombres que se creen que valen más que otros porque tienen un uniforme bonito o un sueldo alto, pero la vida tiene formas muy curiosas de poner a cada uno en su sitio». Elena asintió, pero no dijo nada. No podía contarles a sus compañeras que había una ironía cruel en las palabras del capitán Mendoza. Él se había burlado de ella por solo limpiar, sin saber que ella conocía ese avión mejor que él mismo, que había pasado meses perfeccionando cada detalle que él daba por sentado. Mientras terminaba su café, Elena recordó una conversación que había tenido con Mercedes pocos meses antes de que la demencia la afectara completamente. «Mija, a veces la vida nos pone pruebas muy duras», le había dicho su abuela una tarde, mientras Elena le ayudaba a tomar su medicación.
pero Dios nunca nos da cargas más pesadas de las que podemos soportar. Y a veces, cuando parece que todo está perdido, nos manda señales para recordarnos quiénes somos realmente. Elena había sonreído entonces, pensando que su abuela estaba filosofando, pero ahora, sentada en ese cuarto sin ventanas, vestida con un uniforme de limpieza, después de haber sido humillada por un hombre que pilotaba un avión que ella había ayudado a diseñar. Las palabras de Mercedes cobraban un significado diferente. Tal vez era hora de que Elena recordara quién era realmente. El intercomunicador del aeropuerto crepitó con un anuncio: atención personal de tierra. El vuelo IF 1247 con destino Barcelona está listo para el embarque. Tripulación, dirigirse a la puerta 23. Elena se levantó y recogió sus cosas. Tenía que seguir con su trabajo, pero algo había cambiado en su interior. La humillación que había sufrido a manos del capitán Mendoza había despertado algo en ella que había estado dormido durante meses: su orgullo profesional, su dignidad, su memoria de todo lo que había logrado antes de que la vida la obligara a tomar decisiones difíciles. Mientras salía del cuarto de descanso, Elena tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también la del arrogante capitán que la había menospreciado. Era hora de que tanto él como ella misma recordaran quién era Elena Rodríguez realmente. El primer paso sería una llamada telefónica que había estado posponiendo durante meses. Una llamada que podría cambiar todo. Conexiones del pasado. Elena regresó a su puesto de trabajo con una determinación que no había sentido en meses. Mientras empujaba su carrito de limpieza por los pasillos del aeropuerto, su mente bullía con recuerdos y posibilidades. La humillación que había sufrido a manos del capitán Mendoza había sido la gota que colmó el vaso, pero también había sido el catalizador que necesitaba para reconectar con la persona que había sido. Durante su descanso de mediodía, Elena se dirigió a una zona tranquila del aeropuerto y sacó su teléfono móvil. En su lista de contactos, encontró un nombre que no había marcado en más de 8 meses: Dr. Franois Dubois, su antiguo jefe en Airbus y uno de los ingenieros aeronáuticos más respetados de Europa. Franois había sido más que un jefe. Para Elena, había sido un mentor, casi una figura paterna. Cuando ella había tenido que dejar su trabajo en Airbus para cuidar de su abuela, Franois había sido comprensivo pero también profundamente triste por perder a una de sus mejores ingenieras. Elena dudó un momento antes de marcar el número. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría que una de las ingenieras más prometedoras de su equipo ahora trabajaba limpiando cristales en un aeropuerto? Finalmente, marcó el número. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz familiar respondiera en francés. Franois Dubois. Bonjour. Hola, Franois. Soy Elena Rodríguez. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de una exclamación de sorpresa y alegría. Elena, mon Dieu, qué sorpresa. ¿Cómo estás? He pensado en ti muchas veces. ¿Cómo está tu abuela? Elena sintió un nudo en la garganta. Está bien, Franois. Bueno, dentro de lo que cabe. Su condición ha empeorado, pero está estable. Lo siento mucho, Machr. Sé lo difícil que debe ser para ti. Pero dime, ¿cómo estás tú? ¿Has conseguido encontrar trabajo en tu campo? Elena miró a su alrededor, asegurándose de que nadie la estuviera escuchando. Bueno, en realidad, es complicado. Estoy trabajando, pero no exactamente en ingeniería aeronáutica. ¿Sí? ¿En qué empresa? Siempre he pensado que cualquier compañía sería afortunada de tenerte. Elena respiró profundamente. Franois, trabajo en el aeropuerto de Barajas, en el equipo de limpieza. El silencio que siguió fue tan prolongado que Elena pensó que se había cortado la llamada. Elena, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Perdona, es que no puedo creerlo. Tú, limpiando un aeropuerto. Es como si Picasso estuviera pintando cercas. A pesar de la tristeza de la situación, Elena sonrió. Franois siempre había tenido una manera peculiar de expresarse. No es para siempre, Franois. Era la única manera de tener flexibilidad horaria para cuidar de mi abuela y mantener cierta estabilidad económica. Por supuesto, pero Elena, ¿sabes qué? Esto podría ser una oportunidad.
¿Una oportunidad? ¿Cómo? Escúchame. Tengo una propuesta para ti. Airbus está desarrollando un nuevo proyecto, una versión mejorada del A350. Necesitamos a alguien que conozca el diseño original como la palma de su mano, alguien que pueda trabajar como consultora externa. El trabajo se puede hacer mayormente desde casa, con reuniones virtuales y solo algunas sesiones presenciales al mes. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Franois, eso suena increíble, pero no sé si. Elena, tú conoces ese avión mejor que nadie, fuiste parte integral del equipo de diseño, y ahora, con tu experiencia actual, tienes una perspectiva única y sabes cómo funciona el avión tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista del usuario final. ¿Qué quieres decir? Piénsalo, trabajas en el aeropuerto, ves cómo los pasajeros interactúan con el avión, cómo la tripulación lo maneja, qué problemas surgen en el día a día. Esa experiencia práctica es invaluable para el diseño de la nueva versión. Elena se quedó callada, procesando las palabras de Franois. Tenía razón, durante estos meses trabajando en el aeropuerto, había observado cosas que nunca habría notado desde la oficina de diseño de Airbus. Había visto a pasajeros luchando con los sistemas de entretenimiento, había escuchado a los pilotos quejarse de ciertos aspectos del diseño, había notado problemas de mantenimiento que podrían resolverse con pequeños ajustes en el diseño. Elena, ¿sigues ahí? Sí, perdona, estoy pensando. Franois, ¿en serio crees que podría hacerlo? Han pasado meses desde que trabajé en ingeniería real, más CHR, el conocimiento no se oxida, y además, tienes algo que muchos ingenieros no tienen, humildad y experiencia real. Has visto el mundo desde diferentes perspectivas. Elena pensó en el capitán Mendoza, en su arrogancia, en su incapacidad para ver más allá de su propio ego. Sí, definitivamente he visto diferentes perspectivas. Mira, Elena, te voy a enviar por email algunos documentos del proyecto. Échales un vistazo cuando puedas. Si decides que te interesa, podemos hablar de los detalles. El pago sería suficiente para que puedas contratar cuidadores profesionales para tu abuela y tal vez incluso volver gradualmente a tu carrera. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Franois, no sé cómo agradecerte esto. No me agradezcas nada, solo estoy siendo egoísta. Necesito a la mejor ingeniera que he conocido en mi equipo, aunque sea como consultora externa. Después de colgar, Elena se quedó sentada en silencio. Por varios minutos, la ironía de la situación era casi cómica. Esa misma mañana, el capitán Mendoza la había humillado, le había explicado condescendientemente la diferencia entre limpiar cristales y pilotar aviones. Pero ahora, ella tenía la oportunidad de volver a diseñar aviones, de ser reconocida nuevamente como la experta que había sido. Pero había algo más en esa situación. Elena no podía quitarse de la cabeza la imagen del capitán Mendoza, su arrogancia, su desprecio hacia ella. Había algo en su comportamiento que la había afectado profundamente, no solo por la humillación personal, sino por lo que representaba, la arrogancia de quienes creen que su posición los hace superiores a otros seres humanos. Elena recordó las palabras de su abuela Mercedes: Dios nunca nos da cargas más pesadas de las que podemos soportar. Y a veces, cuando parece que todo está perdido, nos manda señales para recordarnos quiénes somos realmente. Tal vez este encuentro con el capitán Mendoza no había sido casualidad. Tal vez había sido una señal, una oportunidad para que ambos aprendieran algo importante sobre la humildad, el respeto y la verdadera valía de las personas. Elena tomó otra decisión. Antes de responder a Franois, antes de revisar los documentos del proyecto, tenía algo que hacer. Necesitaba tener una conversación con el capitán Mendoza, pero no sería la conversación que él esperaba. Mientras regresaba a su puesto de trabajo, Elena sintió una extraña mezcla de nerviosismo y determinación. Su abuela siempre le había dicho que todo sucedía por algo, que Dios ponía a las personas en nuestro camino por una razón. Quizás era hora de descubrir cuál era esa razón.
La tormenta perfecta. El vuelo IG 1247 había despegado puntualmente a las 2:30 de la tarde con destino a Barcelona. Alejandro Mendoza se sentía completamente en su elemento mientras manejaba los controles de la 350. El avión respondía perfectamente a sus comandos, y el vuelo transcurría sin incidentes bajo un cielo parcialmente nublado sobre la península ibérica. Control de Madrid. Aquí Iberia 1247, manteniendo altitud de crucero 37.0 pies, rumbo 065, velocidad 480 nudos, informó Alejandro por radio. Iberia 1247, recibido, mantengan rumbo y altitud. Contacten con Control Barcelona en frecuencia 119.1 cuando estén a 80 millas de destino. Recibido, Control Madrid. Contactaremos Barcelona en 119.1 a 80 millas. Miguel, el copiloto, revisaba los instrumentos con profesionalismo, pero Alejandro había notado cierta frialdad en su actitud desde el incidente con la mujer de la limpieza esa mañana. Sin embargo, estaba demasiado absorto en su propia satisfacción como para preocuparse por la opinión de su subordinado. Buen despegue, ¿verdad?, comentó Alejandro, esperando algún tipo de reconocimiento. Sí, muy rutinario, respondió Miguel sin mucho entusiasmo. Alejandro frunció el ceño. ¿Rutinario, Miguel? Acabamos de despegar con uno de los aviones más avanzados del mundo. Nada de lo que hacemos aquí arriba es rutinario. Miguel suspiró. Tienes razón, Alejandro. Es solo que, ¿puedo preguntarte algo? Claro, adelante. ¿Por qué fuiste tan duro con esa mujer esta mañana? La de la limpieza. Parecía una persona educada. Alejandro puso los ojos en blanco. ¿Todavía sigues con eso? Mira, Miguel, entiendo que tengas buen corazón, pero a veces hay que ser firme con la gente. Si no estableces límites claros, después se creen que pueden hablar contigo de igual a igual. Pero es que no entiendo qué límites había que establecer. Ella no te faltó al respeto. No se trata solo de respeto, Miguel, se trata de orden social. Cada persona tiene su lugar en la sociedad, y es importante que lo entiendan. Yo he trabajado duro para llegar donde estoy, he sacrificado años de mi vida estudiando y entrenando. No puedo permitir que cualquiera se sienta con derecho a hablarme como si fuéramos iguales. Miguel lo miró fijamente. ¿Cualquiera? Alejandro, ¿estás escuchándote? Esa mujer es un ser humano, igual que tú y que yo. Por supuesto que es un ser humano, pero eso no significa que seamos iguales en términos de logros, educación o responsabilidad. Mira, Miguel, tú vienes de una familia de clase media, has tenido que esforzarte para llegar aquí. Yo lo respeto, pero precisamente por eso deberías entender la importancia de las jerarquías. ¿Jerarquías? Alejandro, estamos hablando de trato humano básico. La conversación se vio interrumpida por una alarma en el panel de instrumentos. Una luz roja parpadeaba insistentemente, acompañada de un sonido que ambos pilotos conocían bien. Había un problema con el motor derecho. ¡Mierda!, exclamó Alejandro, su arrogancia evaporándose instantáneamente mientras sus ojos escaneaban los instrumentos. Miguel, ¿qué está pasando con el motor 2? Miguel se concentró en su panel, siguiendo los protocolos de emergencia que habían practicado cientos de veces en simuladores. Tenemos fluctuaciones en la presión de aceite del motor derecho. La temperatura está subiendo rápidamente. Control Madrid. Aquí Iberia 1247. Tenemos una emergencia. Problema con el motor derecho. Solicitamos inmediata autorización para descender y regresar a Madrid. Iberia 1247. Recibido. Autorizado descenso inmediato a 25.0 pies. Contacten torre de control en frecuencia 118.7. Tendrán prioridad para aterrizaje. Alejandro sintió como las gotas de sudor comenzaban a formarse en su frente. A pesar de sus años de experiencia, una emergencia real siempre era diferente a los simuladores. La responsabilidad de 180 vidas pesaba sobre sus hombros como nunca antes. Miguel, necesito que revises el manual de procedimientos de emergencia. Tenemos que determinar si podemos mantener el vuelo con un solo motor o si necesitamos hacer un aterrizaje de emergencia inmediato. Ya estoy en ello, respondió Miguel,
hojeando rápidamente el manual. Según el protocolo, el A350 puede volar perfectamente con un motor, pero necesitamos apagar el motor defectuoso para evitar riesgo de incendio. ¿Estás seguro?, preguntó Alejandro, y por primera vez en mucho tiempo, su voz mostró incertidumbre. Miguel lo miró con sorpresa. El capitán Mendoza, que siempre se jactaba de conocer cada procedimiento, cada especificación técnica, ahora parecía dudar de conocimientos básicos. Sí, estoy seguro, pero Alejandro, hay algo más. Necesitamos reducir peso para el aterrizaje. Vamos a tener que descargar combustible. ¿Descargar combustible? ¿Cómo? ¿Dónde están los controles para eso? Miguel frunció el ceño. ¿No lo sabes, Alejandro? Es parte del entrenamiento básico de la 350. La realidad golpeó a Alejandro como un martillo. Durante años había pilotado aviones más antiguos, y aunque había recibido entrenamiento en el A350, la verdad era que había estado más preocupado por la imagen que proyectaba que por dominar realmente todos los sistemas del avión. Había confiado en que su experiencia general sería suficiente, pero ahora se daba cuenta de que cada modelo tenía sus particularidades. Miguel, necesito que tomes el control, dijo Alejandro, su voz apenas un susurro. Tú conoces mejor este avión que yo. ¿Qué, Alejandro? Tú eres el capitán. Sí, soy el capitán, pero tú eres mejor piloto de la 350. Toma el control. Miguel asumió el control del avión mientras Alejandro luchaba con una mezcla de pánico y humillación. El hombre que esa mañana había humillado a una mujer de la limpieza por no saber tanto como él ahora se enfrentaba a sus propias limitaciones. Control Madrid. Aquí Iberia 1247. Hemos logrado apagar el motor derecho. Mantenemos vuelo estable. Con un motor. Solicitamos vectores para aproximación de emergencia y servicios de rescate en pista. Recibido, Iberia 1247. Aproximación autorizada pista 32 litros. Servicios de emergencia ya desplegados. Mantengan frecuencia. Mientras el avión descendía gradualmente hacia Madrid, Alejandro se sintió más pequeño de lo que se había sentido en años. La ironía de la situación no se le escapaba. Esa mañana había presumido ante una mujer que él sabía pilotar aviones de 150 millones de euros, y ahora estaba descubriendo que realmente no conocía tan bien el avión como había creído. Miguel, dijo finalmente, quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Por esta mañana, por mi actitud, por todo. Tenías razón sobre esa mujer, y tenías razón sobre mí. Miguel, concentrado en los instrumentos, asintió sin apartar la vista de los controles. Alejandro, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. No, no es solo un error. Es que me he convertido en alguien que no me gusta, alguien que cree que vale más que otros solo por su posición. El avión continuó su descenso, y Alejandro pudo ver las luces del aeropuerto de Barajas acercándose. Pronto estarían en tierra, y él tendría que enfrentar las consecuencias de esta emergencia. Habría investigaciones, informes, posibles sanciones, pero más que eso, tendría que enfrentar la realidad de quien se había convertido. Miguel, cuando aterricemos, quiero hacer algo. ¿Qué? Quiero disculparme con esa mujer. Elena, quiero pedirle perdón por cómo la traté. Miguel sonrió por primera vez en todo el día. Creo que es una buena idea, Alejandro. Mientras el A350 se acercaba a la pista 32 litros del aeropuerto de Madrid-Barajas, Alejandro Mendoza se preparaba no solo para un aterrizaje de emergencia, sino para el comienzo de una transformación personal que cambiaría su vida para siempre. El momento de la verdad, el A350 tocó tierra en la pista 32 litros del aeropuerto de Madrid-Barajas a las 4:45 de la tarde. 1 hora y cuarto después de haber despegado. Los camiones de bomberos y las ambulancias estaban desplegados a lo largo de la pista, pero afortunadamente no fueron necesarios. Miguel había ejecutado un aterrizaje perfecto con un solo motor, demostrando una destreza que llenó a Alejandro tanto de admiración como de humildad. Los pasajeros aplaudieron cuando el avión se detuvo completamente, y Alejandro pudo escuchar los suspiros de alivio que se extendían por toda la cabina. Durante los siguientes 30 minutos,
Ambos pilotos se encargaron de los procedimientos posteriores al aterrizaje de emergencia, coordinando con los técnicos de mantenimiento y los investigadores de la compañía. Buen trabajo, Miguel, dijo Alejandro mientras apagaba los sistemas del avión. Sin ti, esto podría haber terminado muy mal. Gracias, Alejandro. Pero trabajamos en equipo. Eso es lo que importa. Una vez que todos los pasajeros fueron evacuados y los técnicos tomaron control del avión, Alejandro y Miguel se dirigieron hacia el terminal para completar los informes de la emergencia. Pero antes de llegar a las oficinas administrativas, Alejandro se detuvo. Miguel, espera, antes de hacer nada más, necesito encontrar a Elena, la mujer de la limpieza. Sí, necesito hablar con ella. Miguel asintió comprensivamente. Tera, espero en la oficina. Tómate el tiempo que necesites. Alejandro buscó por todo el aeropuerto hasta que finalmente encontró a Elena en el área de llegadas internacionales, limpiando los asientos de la zona de espera. Su uniforme azul claro estaba impecable, y trabajaba con la misma meticulosidad que había mostrado esa mañana. Disculpe, Elena, dijo Alejandro, acercándose tímidamente. Elena levantó la vista y lo reconoció inmediatamente. Su expresión mostró sorpresa, pero también cierta cautela. Capitán Mendoza, ¿qué hace aquí? ¿No debería estar pilotando hacia Barcelona? Hemos tenido que regresar. Emergencia técnica, pero no he venido a hablar de eso. Elena dejó su trapo de limpieza y se incorporó completamente. ¿No? Entonces, ¿de qué quiere hablar? Alejandro respiró profundamente. Las palabras que había estado ensayando durante el vuelo de regreso ahora le parecían insuficientes. Elena, he venido a pedirle disculpas por esta mañana, por cómo la traté, por las cosas que le dije. Fue imperdonable. Elena lo miró fijamente, como si estuviera evaluando su sinceridad. ¿Y por qué ahora, capitán? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué? Porque hoy he aprendido algo sobre mí mismo que no me gusta. He aprendido que no soy tan bueno como creía, que no sé tanto como pensaba, y que he estado tratando a la gente de manera horrible. Elena siguió mirándolo en silencio, y Alejandro se sintió compelido a continuar. Esta mañana le dije que yo había estudiado años para llegar donde estoy, que tenía certificaciones y miles de horas de vuelo. Todo eso es cierto, pero hoy, cuando tuvimos la emergencia, me di cuenta de que no conocía realmente el avión que estaba pilotando. Mi copiloto, que es más joven que yo, tuvo que salvarnos a todos porque él sí se había tomado el tiempo de aprender realmente. Elena asintió lentamente. Entiendo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver con que yo la juzgué sin conocerla. Asumí que porque usted trabajaba limpiando, eso era todo lo que sabía hacer. Asumí que yo era mejor que usted simplemente por mi trabajo, sin saber nada sobre usted como persona. ¿Y ahora qué piensa? Alejandro dudó un momento. Ahora pienso que fui un idiota arrogante, pero también pienso que hay algo más. Cuando me respondió esta mañana, cuando me dijo que siempre hacía bien su trabajo, tanto como el que hizo antes de este, había algo en su manera de decirlo que me hizo pensar que usted no siempre trabajó en limpieza. Elena no respondió inmediatamente. Miró a Alejandro con una expresión que él no pudo descifrar. ¿Quiere saber cuál era mi trabajo anterior, capitán? Solo si usted quiere contármelo. Elena se sentó en uno de los asientos que había estado limpiando e invitó a Alejandro a hacer lo mismo. Soy ingeniera aeronáutica. Me gradué con las mejores calificaciones de mi promoción en la Universidad Politécnica de Madrid. Hice un máster en diseño aeronáutico en Cranfield, Inglaterra. Trabajé durante 2 años en Airbus, en el equipo de diseño de la 350. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿De la 350? ¿Del avión que yo? Sí, del avión que usted pilotó esta mañana. Yo formé parte del equipo que diseñó la cabina de pasajeros, los sistemas de ventilación, el sistema de entretenimiento. Conozco cada componente de ese avión. Alejandro se quedó sin palabras. La ironía de la situación era tan brutal que casi parecía una broma cruel del destino. ¿Por qué? ¿Por qué está trabajando aquí? Elena le contó la historia de su abuela, de cómo había tenido que dejar su carrera para cuidarla, de
como había acabado trabajando en el aeropuerto por necesidad. Mientras hablaba, Alejandro sintió que se encogía cada vez más en su asiento. Elena, yo no tengo palabras. Lo que hice esta mañana fue horrible, pero ahora que sé esto, es aún peor. ¿Por qué? ¿Por qué ahora sabe que tengo educación? ¿Por qué ahora sabe que yo diseñé el avión que usted pilota? No, no es eso. Bueno, sí, pero, Capitán Mendoza, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto, habría sido menos horrible si yo realmente hubiera sido solo una mujer de la limpieza sin estudios. Si realmente hubiera sido solo alguien que limpia cristales. Alejandro abrió la boca para responder, pero las palabras se le atragantaron. Elena había puesto el dedo en la llaga de su problema real. Llora, llora, ¿por qué? ¿Sabe qué? Marisol, mi compañera de trabajo, lleva 15 años limpiando este aeropuerto. Mantiene a su familia con ese trabajo. Carmen, otra compañera, mantiene a 2 hijos ella sola. Ninguna de ellas tiene estudios universitarios, pero son mujeres trabajadoras, honestas y dignas, y todas merecen el mismo respeto que cualquier ingeniero o piloto. Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tiene razón, tiene completamente razón. No importa cuál sea el trabajo de una persona, todos merecemos respeto. Elena lo miró fijamente. ¿De verdad lo cree? Sí, y voy a demostrárselo, a usted y a mí mismo. ¿Cómo? Alejandro se levantó del asiento, con una determinación que no había sentido en mucho tiempo, empezando por cambiar mi manera de tratar a la gente, empezando por reconocer que el respeto no se gana por la posición, sino por la humanidad. Elena asintió lentamente. Eso está bien, capitán, pero permítame decirle algo más. ¿Qué? Hoy he recibido una llamada de mi antiguo jefe en Airbus. Me ha ofrecido volver a trabajar como consultora en el nuevo proyecto del A350. Trabajo desde casa, horarios flexibles, buen sueldo. Alejandro sonrió genuinamente por primera vez en todo el día. Eso es fantástico, Elena, se lo merece. Gracias, pero hay algo más que quiero decirle. Cuando me humilló esta mañana, me dolió, no solo por lo que me dijo, sino por lo que representaba, pero también me despertó algo que había estado dormido, mi amor propio, mi dignidad, mi recuerdo de quién soy realmente. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que a veces Dios pone situaciones difíciles en nuestro camino para enseñarnos algo. Tal vez usted necesitaba aprender sobre la humildad, y yo necesitaba recordar mi propia valía. Alejandro reflexionó sobre estas palabras. Creer que todo esto pasó por alguna razón, no lo sé, pero sí sé que ambos somos diferentes ahora que esta mañana, y creo que eso es bueno. Alejandro extendió su mano hacia Elena. ¿Podemos empezar de nuevo? Soy Alejandro Mendoza, piloto de Iberia, y soy un hombre que está aprendiendo a ser mejor persona. Elena estrechó su mano con una sonrisa. Soy Elena Rodríguez, ingeniera aeronáutica y temporalmente empleada de limpieza, y también soy una mujer que está recordando quién es realmente. Nuevos horizontes. 3 semanas después del incidente que cambió sus vidas, Elena se encontraba en su pequeño apartamento en el barrio de Vallecas, trabajando en su ordenador portátil. La mesa de la cocina se había convertido en su nueva oficina, llena de documentos técnicos, planos de la 350, y notas escritas a mano con mejoras propuestas para el nuevo diseño. Su abuela Mercedes dormía tranquilamente en su sillón favorito, cuidada por Carmen, una enfermera profesional que Elena había podido contratar gracias a los ingresos de su nuevo trabajo como consultora para Airbus. Por primera vez en meses, Elena se sentía en paz consigo misma y con su situación. El teléfono sonó, interrumpiendo su concentración. En la pantalla aparecía un número que no esperaba. Alejandro Mendoza. Elena, soy Alejandro. Espero no molestarte. Hola, Alejandro. No me molestas. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, en realidad, he tenido algunas complicaciones desde lo que pasó hace 3 semanas. Elena frunció el ceño. ¿Qué tipo de complicaciones? La investigación del incidente técnico reveló que yo no tenía el nivel de conocimiento requerido para el A350. Me han suspendido temporalmente y me han obligado a tomar un curso de recertificación completo. Elena se quedó callada un momento.
Lo siento, Alejandro. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Sabes qué es lo extraño? Me siento aliviado. Durante años he estado fingiendo que sabía más de lo que realmente sabía. Ahora finalmente tengo la oportunidad de aprenderlo de verdad. Eso es una actitud muy madura. Sí. Bueno, digamos que he tenido algunos buenos maestros sobre humildad últimamente, dijo Alejandro con una risa que Elena pudo escuchar era genuina. Pero te llamo por otra razón. ¿Podrías verme? Hay algo que me gustaría proponerte. Elena miró a su abuela, que seguía durmiendo pacíficamente. Claro, ¿dónde quieres que nos veamos? ¿Qué te parece el aeropuerto? Hay algo que me gustaría enseñarte. Una hora más tarde, Elena se encontraba en el aeropuerto de Barajas, no vestida con su uniforme de limpieza, sino con ropa casual y llevando una carpeta con algunos de sus trabajos más recientes. Alejandro la esperaba en la zona de llegadas, también vestido de civil. Gracias por venir, dijo Alejandro, acercándose con una sonrisa. Te ves diferente sin el uniforme. Tú también, respondió Elena. ¿Qué querías enseñarme? Ven, sígueme. Alejandro la condujo a través de varios pasillos hasta llegar a una sala de conferencias que Elena no conocía. Dentro, había una presentación preparada en una pantalla, y varias personas que Elena reconoció inmediatamente: Miguel, el copiloto de Alejandro, Marisol y Carmen, sus compañeras de trabajo en limpieza, y para su sorpresa, el doctor Franois Dubois, conectado por videoconferencia desde Toulouse. ¿Qué es todo esto?, preguntó Elena, confundida. Esto, dijo Alejandro, es una presentación sobre un proyecto que me gustaría proponerte. Siéntate, por favor. Elena se sentó, aún desconcertada, mientras Alejandro se dirigía a la pantalla. Elena, durante estas 3 semanas, he estado pensando mucho en nuestra conversación, en cómo los prejuicios pueden cegarnos a las oportunidades y a las personas extraordinarias que tenemos delante. También he estado pensando en cómo podemos usar nuestras experiencias para hacer algo positivo. La presentación comenzó con una diapositiva que decía: Proyecto Perspectivas, mejorando la aviación a través de la experiencia humana. He estado trabajando con Miguel, con tus compañeras de trabajo, y con Franois para desarrollar una propuesta, continuó Alejandro, una propuesta que combine tu experiencia como ingeniera con tu experiencia como trabajadora del aeropuerto. Elena miró a Franois en la pantalla, quien asintió con entusiasmo. Bonjour, Elena. Alejandro se puso en contacto conmigo hace 2 semanas con una idea fascinante. ¿Qué tipo de idea?, preguntó Elena. Alejandro avanzó a la siguiente diapositiva. Una consultoría especializada que combine conocimiento técnico con experiencia práctica. Tú serías la directora técnica, yo sería el consultor en operaciones de vuelo, y trabajaríamos con personal de diferentes niveles del aeropuerto para identificar mejoras en el diseño y la operación de aeronaves. Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Estás hablando de montar nuestra propia empresa? Exactamente. Y Franois ya ha expresado interés en ser nuestro primer cliente. Franois intervino desde la pantalla. Elena, la idea es brillante. Necesitamos perspectivas reales, no solo conocimiento teórico. Tú has visto la aviación desde múltiples ángulos, como diseñadora, como usuaria de los servicios aeroportuarios, como observadora de los procesos diarios. Esa combinación es invaluable. Marisol, que había estado sentada en silencio, se levantó. Elena, hija, cuando el capitán Alejandro vino a hablar conmigo sobre esto, al principio pensé que estaba loco, pero después me explicó todo, y tiene sentido. Nosotras vemos cosas que los ingenieros y los pilotos no ven. Carmen asintió. Sí, Elena, sabemos qué problemas tienen los pasajeros, que se rompe con más frecuencia, que funciona mal. Esa información podría ayudar a diseñar mejores aviones. Elena miró a Alejandro con una mezcla de admiración y sorpresa. Alejandro, esto es increíble, pero, ¿estás seguro? Montar una empresa es un riesgo enorme. Elena, hace 3 semanas me dijiste que a veces Dios pone situaciones difíciles en nuestro camino para enseñarnos algo. Yo he aprendido que el verdadero éxito no viene de estar por encima de otros, sino de trabajar con otros.
y creo que juntos podemos hacer algo realmente especial. Elena se levantó y caminó hasta la ventana de la sala de conferencias. Podía ver la pista donde había aterrizado el A350 durante la emergencia, el mismo avión que ella había ayudado a diseñar. La ironía del círculo que se estaba cerrando no se le escapaba. ¿Puedo preguntarte algo, Alejandro? Por supuesto. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué arriesgar tu carrera por una idea que incluye a una mujer que hace 3 semanas ni siquiera considerabas digna de respeto? Alejandro se acercó a la ventana. Porque hace 3 semanas aprendí que la persona que yo era no era la persona que quería ser, y porque he descubierto que las mejores ideas vienen cuando dejamos de lado nuestros prejuicios y empezamos a escuchar de verdad. Elena se giró hacia él. ¿Y si fracasa? Entonces fracasaremos juntos, pero habremos intentado algo que vale la pena. Y si funciona, cambiaremos la forma en que se diseñan los aviones, terminó Elena. Miguel se acercó a ellos. Elena, yo he volado con Alejandro muchas veces. Antes de hace 3 semanas, era un buen piloto técnico, pero no era una buena persona. Ahora es ambas cosas. Si él dice que esto puede funcionar, yo le creo. Elena miró a todas las personas. En la sala, Alejandro, con su nueva humildad y determinación. Miguel, con su apoyo leal. Marisol y Carmen, con sus años de experiencia práctica. Y Fran Noyes en la pantalla, con su expertise técnico. Está bien, dijo Elena finalmente. Hagámoslo. La sala estalló en aplausos y sonrisas. Alejandro se acercó a Elena y le extendió la mano. ¿Socios? Elena estrechó su mano con firmeza. Socios. Mientras salían de la sala de conferencias, Elena sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, la emoción de un nuevo comienzo, la expectativa de un futuro lleno de posibilidades. Sura, abuela Mercedes tenía razón. A veces, cuando todo parece perdido, la vida nos manda señales para recordarnos quiénes somos realmente, y a veces, esas señales vienen en forma de personas que necesitan aprender las mismas lecciones que nosotros. El vuelo hacia el futuro un año después del encuentro que cambió sus vidas, Elena y Alejandro se encontraban en el hangar de Airbus en Toulouse, Francia, observando el primer prototipo del A350 Neo, la nueva versión del avión que incorporaba muchas de las mejoras que su empresa consultora había propuesto. Perspectivas Aeronáuticas SAN, LR, había superado todas las expectativas. Lo que había comenzado como una idea arriesgada se había convertido en una empresa próspera con contratos en toda Europa. Su enfoque único, combinar expertise técnico con experiencia práctica del personal aeroportuario, había revolucionado la manera en que las aerolíneas y los fabricantes abordaban el diseño y la operación de aeronaves. ¿Puedes creerlo?, preguntó Elena, señalando el elegante fuselaje de la A350 Neo. Hace un año yo estaba limpiando cristales, y tú estabas fingiendo que conocías este avión. Alejandro sonrió. Y ahora estamos aquí, viendo cómo nuestras ideas se convierten en realidad. Es increíble cómo puede cambiar la vida. Franois Dubois se acercó a ellos con una sonrisa de satisfacción. Mes amis, les felicito. Las mejoras que han implementado han superado todas nuestras expectativas. La satisfacción de los pasajeros ha aumentado un 30%, y los costos operativos han disminuido un 15%. Elena sintió una mezcla de orgullo y gratitud. Gracias, Franois, pero sabes que esto no habría sido posible sin todo el equipo. Se refería no solo a Alejandro, sino también a Marisol, Carmen y otros empleados aeroportuarios que ahora formaban parte de su empresa como consultores especializados. Su perspectiva desde abajo había sido fundamental para identificar problemas que los ingenieros desde sus oficinas nunca habrían notado. Por cierto, añadió Franois, tengo una sorpresa para ustedes. Airbus quiere ofrecerles un contrato exclusivo para el diseño de la A380 Neo. Sería el proyecto más grande de su empresa hasta ahora. Elena y Alejandro se miraron. El A380 era el avión de pasajeros más grande del mundo. Trabajar en su nueva versión sería el sueño de cualquier ingeniero aeronáutico. Es una oportunidad increíble, dijo Elena, pero necesitamos tiempo para pensarlo.
Nuestra empresa está creciendo muy rápido, y queremos asegurarnos de que podemos mantener nuestros valores y nuestra calidad. Por supuesto, respondió Franois. Tómense el tiempo que necesiten. Esa noche, Elena y Alejandro cenaron en un pequeño restaurante en el centro de Toulouse. La conversación inevitablemente se dirigió al futuro de su empresa y al impacto que habían tenido en sus vidas personales. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto?, preguntó Elena mientras tomaba un sorbo de vino tinto. Que todo empezó con uno de los peores momentos de mi vida. Cuando me humillaste aquel día, pensé que había tocado fondo, pero resultó ser exactamente lo que necesitaba para recordar quién era. Alejandro asintió pensativamente. Para mí también fue un momento definitorio, aunque no me di cuenta inmediatamente. Creo que había pasado tanto tiempo construyendo una imagen de mí mismo que había olvidado quién era realmente por debajo de toda esa arrogancia. ¿Y quién eres realmente? Alguien que quiere hacer cosas que importen, alguien que quiere tratar a las personas con respeto y dignidad, alguien que quiere usar sus habilidades para hacer del mundo un lugar mejor. Elena sonrió. Creo que lo estás logrando. Espero que sí. Pero, ¿sabes qué? Todavía hay algo que quiero hacer. ¿Qué? Alejandro sacó un sobre de su chaqueta. Tengo aquí 2 boletos para un vuelo especial. Iberia va a inaugurar el servicio Madrid-Barcelona con el primer A350 Neo que incorpora nuestras mejoras. Quieren que nosotros seamos los primeros pasajeros. Elena abrió el sobre y vio los boletos. ¿Quieres que volemos en el avión que ayudamos a diseñar? Sí, pero no solo eso, quiero que volemos como pasajeros comunes. Quiero experimentar, de primera mano, lo que hemos creado, y quiero que sea un vuelo de celebración, no solo de nuestro éxito profesional, sino de nuestro crecimiento personal. Elena reflexionó sobre la propuesta. El círculo se estaría cerrando de una manera casi poética, del encuentro humillante en el aeropuerto de Madrid a volar juntos como socios y amigos en un avión que ellos habían ayudado a perfeccionar. Me parece perfecto, dijo finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que invitemos a Marisol y Carmen. Ellas también fueron parte de esto. Por supuesto, no habría pensado en hacerlo sin ellas. Una semana después, Elena, Alejandro, Marisol y Carmen estaban sentados en la primera fila de la 350 Neo, esperando el despegue del vuelo inaugural Madrid-Barcelona. Las mejoras que habían implementado eran evidentes por todas partes: asientos más cómodos, sistemas de entretenimiento más intuitivos, mejor iluminación, y espacios optimizados que hacían que el avión se sintiera más espacioso y acogedor. ¿Puedes creerlo, Elena?, preguntó Marisol, acariciando el brazo de su asiento. Hace un año estábamos limpiando estos aviones, y ahora somos parte del equipo que los diseña. Carmen asintió con emoción. Mis hijos no podían creer que su mamá iba a volar en un avión que ella ayudó a mejorar. El capitán del vuelo, un piloto veterano llamado Roberto González, se acercó a ellos antes del despegue. ¿Ustedes son el equipo de perspectivas aeronáuticas? Sí, somos nosotros, respondió Elena. Quería agradecerles personalmente. Los cambios que han implementado han hecho que volar este avión sea un placer. Todo está más accesible, más intuitivo. Se nota que han pensado en la experiencia real de pilotarlo. Alejandro sonrió. Gracias, capitán. Ese era